Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Ay, no me deja prender el video. La sesión ya se está grabando, pero no me deja activar mi cámara. Entonces, pues no la voy a poder prender. Eh, be- Buenas noches, mi nombre es Matilde Guzmán. Estamos ya en el módulo 4 de la materia de principios de contabilidad para mercadotecnia. Esta sesión es para el grupo 309 y lo vamos a dividir en dos. Eh, Originalmente lo iba a hacer en Google Meet, pero por alguna razón no me deja grabar, no me dejaba grabar, y entonces pues tuve que cambiarlo a Zoom, pero aquí solamente son de 45 minutos, entonces vamos a tener dos sesiones, nos va a cortar a la mitad de la sesión, nos volvemos a conectar, si es que alguien se conecta, claro. Y para dar la segunda. De todas formas, todas las sesiones se quedan grabadas para que ustedes puedan hacer su actividad. Entonces, este módulo 4 de principios de contabilidad para la mercadotecnia, estamos viendo el módulo del estado de resultados. El módulo del estado de resultados, en realidad ya lo vimos. En la unidad uno vimos justamente los estados financieros. La unidad uno lo dividimos en 2 semanas y en la primera semana vimos aspectos generales de la contabilidad y en la semana 2 nos dedicamos solamente en esas sesiones a ver lo que era el balance general y el estado de resultados. Entonces, los vamos a retomar. Ustedes ya están más familiarizados con el balance general porque han estado trabajando ya en elaborando sus estados financieros desde la unidad 2 y en la unidad 3 sobre todo, justamente lo que hicieron fue elaborar el balance general y el estado de resultados. Ahorita lo van a volver a elaborar, nada más que la diferencia es de que van a agregar una balanza de comprobación. Entonces, vamos a ver, a recordar lo que son estos estados financieros y posteriormente vamos a ver cómo resolver sus ejercicios, sus tareas. Son cuatro los estados financieros básicos, lo que es el balance general, el estado de resultado, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera o flujos de efectivo. El activo, ya vimos que se divide en tres grandes rubros, activo, pasivo y capital. El activo son todos los bienes y derechos, el pasivo representa las deudas y obligaciones y el capital es la aportación de los socios, es el patrimonio o es la aportación de los socios. Y el activo se va a clasificar a su vez en circulante o no circulante. El circulante siempre queda, si se fijan, de manera independiente y en el no circulante podemos tener al activo fijo, al activo diferido que forman parte del no circulante. Esta es la estructura de un balance general.
Perdón, se trabó otra vez. Bien, entonces, repito, la cámara, ok, me dice, bueno, que ya se arregló el micrófono, ok, y la cámara sí no me la deja prender, lo siento. Y entonces, este es un balance general y aquí tenemos justamente los tres grandes rubros que les decía. Tenemos el activo, tenemos el pasivo y tenemos el capital contable. Este capital es la aportación de los socios, el pasivo son deudas y obligaciones y el activo que se va a dividir en circulante, fijo y diferido. En el circulante vamos a poner todo lo que es efectivo o lo que se va a convertir en efectivo en el corto plazo. Tiene que seguir un orden. Estamos con caja, bancos, inversiones en valores. Estos tres forman parte del efectivo y aquí también tenemos rubros muy importantes que ustedes han estado manejando. Tenemos la cuenta de clientes, la cuenta de inventarios. Los clientes son las ventas a crédito y son las cuentas por cobrar. Representan las ventas a crédito que realiza la empresa y por lo tanto no nos han pagado y lo podemos ver registrado como clientes o como cuentas por cobrar. Y tenemos el inventario que es la materia prima y el almacén de productos terminados también. Aquí los dos forman parte del almacén o del inventario. Y en el activo fijo tenemos todo lo que se va a utilizar para poder ofrecer ese producto o servicio. Tenemos, por ejemplo, lo que es la maquinaria, el equipo de transporte, mobiliario o equipo de oficina. Aquí entraría el equipo de cómputo, las sillas, los escritorios, los teléfonos, los anaqueles, los archiveros, etcétera. Todo lo que hay en una oficina entraría como mobiliario y equipo de oficina. También tenemos los terrenos y la depreciación. La depreciación, acuérdense, es la pérdida de valor por el uso que le damos a ese activo fijo y es negativa, resta porque es la pérdida de valor. Entonces, para sacar el activo fijo hay que sumar desde la maquinaria hasta los edificios, todo esto se suma y se resta la depreciación. Y tenemos en el activo diferido los gastos de instalación, los pagos anticipados a largo plazo, lo que es el valor de las marcas, las patentes y los derechos de autor. En el pasivo lo vamos a clasificar en pasivo circulante o corto plazo y en el pasivo a largo plazo. La suma de los dos, de corto y de largo plazo, me va a dar el pasivo total. Y en el corto plazo voy a tener en primer lugar a los proveedores. Los proveedores son los que nos venden el inventario, son los que nos venden la materia prima a crédito. Entonces, en su tarea 3, por ejemplo, de la actividad 3, les decía, compra de materia prima a crédito. Y algunos lo ponían con créditos a corto plazo. No son créditos a corto plazo, estos son préstamos bancarios y sí lo pueden usar. Sí, las empresas sí pueden pedir un préstamo a corto plazo para comprar materia prima, pero solamente que se aclare que compramos materia prima con un préstamo bancario, entonces sería un préstamo bancario o un crédito bancario. Cuando no se aclara y que nada más diga compra de materia prima a crédito, entonces son proveedores. Los proveedores son los que nos venden la materia prima a crédito. Tenemos los créditos a corto plazo, que son los préstamos con los bancos. Otro tipo de acreedores, cualquier persona a la que la empresa le debe que sea diferente a proveedores. Y después tenemos el pasivo a largo plazo, que son justamente los créditos bancarios a más de un año. Y la suma de los dos me da el pasivo total. Posteriormente voy a tener el capital social. El capital social es el capital contribuido, es lo mismo y aquí voy a tener la aportación de los socios nada más. Cuando una empresa inicia operaciones, pues necesita capital. ¿Quién pone el capital? Son los socios. Por eso lo voy a registrar en el capital social. Y en el capital ganado tenemos la reserva legal para cubrir cualquier imprevisto, la utilidad o pérdida de ejercicios anteriores y la utilidad o pérdida del ejercicio actual, que esto ustedes ya lo han estado manejando justamente en sus actividades. Para poder cuadrar su balance general necesitan la utilidad del estado de resultados. Esa es la que están registrando ustedes en el capital. Entonces, hasta ahorita en sus tareas nada más han tenido el capital social y utilidades o pérdida del ejercicio actual. Estos son los dos rubros que han estado manejando y la suma de los dos es el capital social y la suma del pasivo más capital siempre, siempre tiene que ser igual
al activo total, justamente para poder cumplir la ecuación contable. La ecuación contable. Bien, voy a cambiar de página y se volvió a trabar. Permítanme. Ok. Y el estado de resultados es el que nos va a mostrar los ingresos y egresos y su resultado final, que va a ser una utilidad o pérdida. Esta es la estructura del estado de resultados. Voy a tener ventas menos el costo de ventas, va a ser igual a la utilidad bruta, menos los gastos de operación, igual a la utilidad de operación. Los intereses pueden sumar o pueden restar. Pueden sumar o restar. Si son intereses cobrados, voy a sumarlos. Si son intereses pagados, los voy a restar. Y la utilidad de operación más o menos los intereses, voy a llegar a la utilidad antes de impuestos. Le resto los impuestos y llego a la utilidad neta. Los impuestos va a ser el 30%, va a ser el 30% de la utilidad antes de impuestos. Entonces, en su tarea, ustedes van a tener que elaborar el balance general y el estado de resultados. Nada más que el balance general ya vienen los rubros y en el estado de resultados también. La diferencia es que en el balance vienen las fórmulas. Ya vienen las fórmulas para que ustedes nada más liguen los conceptos y en automático les va a dar su balance general, poniendo, por supuesto, la utilidad del ejercicio para que pueda cuadrar su balance. Y en el estado de resultados, ustedes lo van a tener que hacer, lo van a tener que elaborar, lo van a tener que elaborar. Y aquí, por ejemplo, van a tener que determinar las ventas netas. Entonces, las ventas siempre son ventas netas. Ventas netas. ¿Qué significa ventas netas? Netas de devoluciones y rebajas o descuentos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vendieron 100, pero les devolvieron 10, entonces mis ventas netas son 90. Ah, y a lo mejor di un descuento del 2%, serían 88. Es decir, a lo que yo vendí, le tengo que restar las devoluciones y le tengo que dar los descuentos o rebajas que haya hecho. Por eso son ventas netas, netas de devoluciones y netas de descuentos o rebajas. Y entonces en su actividad vienen las ventas, vienen devoluciones, vienen descuentos y ustedes tienen que sacar las ventas netas, perdón, para empezar a elaborar su estado de resultados. Después vendría el costo de ventas. Se llama costo de ventas o costo de producción, es lo mismo. Y entonces, aquí normalmente se va a registrar la materia prima más la mano de obra directa. Materia prima más mano de obra directa. La materia prima, pues, son los insumos que se requieren para la producción y la mano de obra directa es la que está inmersa en el proceso de producción. Si estamos hablando de ropa, ¿quién transforma la materia prima? La materia prima serían la tela, los hilos, etcétera. ¿Quién transforma esa materia prima? Las costureras. Esa es la mano de obra directa. Si estamos hablando de las cervezas, las personas que están ahí en la fábrica viendo cómo se envasando las cervezas, todo es manual, digo, todo es automático, perdón, pero hay gente que está cuidando que nada falle, que todo funcione bien. Las que están ahí en el envasado de cervezas, de refrescos, de jugos, los que están enlatando pues las frutas, las verduras, los que están enlatando los chiles, los que están enlatando, envasando la leche, los quesos, todos los que están ahí inmersos directamente en el proceso de producción, esa es la mano de obra directa. Y entonces en los costos vamos a tener materia prima más mano de obra directa y la diferencia, ventas menos costo de ventas es igual a la utilidad bruta. Y luego vienen los gastos
Estos son gastos de operación. Los gastos de operación y se van a dividir en gastos de venta y en gastos de administración. Gastos de venta y gastos de administración. Entonces, aquí en costos de venta, repito, nada más va la materia prima y la mano de obra directa, el sueldo de la mano de obra directa. Todos los demás gastos, que no sea materia prima y que no sea mano de obra directa, se va a ir a gastos de operación. Y aquí voy a tener los gastos de venta y los gastos de administración. Entonces, en gastos de venta van a ir los sueldos de venta y del área de mercadotecnia, van a ir todas las rentas de las tiendas, de los locales comerciales, van a ir el equipo de transporte, los fletes, va a ir en todas las campañas de publicidad, las promociones, todo eso va a venta. Y todo lo que sea administración, aquí van las áreas de recursos humanos, de sistemas, de finanzas, de jurídico, por ejemplo. Y aquí también se va a registrar todo lo que es el pago de servicios, luz, agua, renta, teléfono, internet, etcétera. La capacitación, si hay viáticos, si se les paga gasolina, si hay seguros, todo lo que sean gastos, que no sean costos, los voy a registrar aquí en gastos de operación. Después a la utilidad bruta le voy a restar los gastos de operación y voy a llegar a la utilidad de operación. Y los intereses pueden ser cobrados, cobrados o pagados. ¿Yo por qué cobro intereses? Ah, pues cobro intereses por mis inversiones, por esas inversiones en valores que tengo en mi activo circulante. Yo a lo mejor invertí en CETES, en fondos de ahorro y me van a pagar intereses. Entonces son intereses cobrados. Sería utilidad de operación más los intereses cobrados igual a la utilidad antes de impuestos. Pero también pueden ser negativos, es decir, intereses pagados si yo tengo un crédito y por tener derecho a ese crédito, pues el banco me cobra intereses, entonces pago intereses, entonces tengo intereses pagados. Tengo intereses pagados y entonces sería la utilidad de operación menos los intereses pagados igual a la utilidad antes de impuestos. Y a esta utilidad antes de impuestos le voy a sacar el 30% que van a ser mis impuestos para llegar a la utilidad neta. Si, por ejemplo, yo tengo una utilidad antes de impuestos de 100, el 30% van a ser 30, mis impuestos van a ser 30 y mi utilidad neta sería 100 menos 30 igual a 70. Esta es la estructura del estado de resultados y la van a ocupar para hacer su tarea. Ustedes, repito, van a hacer un estado de resultados. Vienen los conceptos, pero no vienen las fórmulas. Entonces les van a decir, les van a dar los datos, obviamente, y les van a decir, empieza con las ventas netas. Entonces vienen devoluciones y vienen rebajas. El costo de ventas, aquí ustedes lo van a tener que determinar. Hay otro estado financiero que justamente es el estado de costo de producción. Entonces, aquí en lugar de que les den los costos directos, ustedes van a tener que sacar los costos con el inventario inicial, con las compras de materia prima y después con el inventario final van a determinar el costo de producción. Esto digamos que va a ser lo más complicado de su tarea, determinar los costos de producción. Y ya que lo tengan, nada más hay que seguir ventas menos costos igual a utilidad bruta menos gastos que se los dan directo, va a ser igual a la utilidad de operación, más intereses cobrados igual a la utilidad antes de impuestos, le sacan el 30% a la utilidad antes de impuestos y llegan a la utilidad neta. Y llegan a la utilidad neta. Bien, esta es la estructura del estado de resultados y aquí viene por escrito que es el estado de resultados, que son las ventas, son el total de las facturas menos las devoluciones y rebajas, el costo de venta, que es la materia prima y la mano de obra, los gastos, los elementos que incluyen dentro de los gastos, los intereses pagados, que también se llaman gastos financieros, los intereses cobrados, que son productos financieros, los impuestos, que es el 30% de la utilidad antes de impuestos, y la relación que existe entre el balance general y el estado de resultados ya la conocen. Esta utilidad del ejercicio, por ejemplo, los 26,000, es la que obtienen aquí. En la utilidad, en el estado de resultados obtenemos la utilidad de 26,000 y la tengo que registrar aquí en el balance general para cuadrarlo.
Si no lo registro, si no registro la utilidad, pues entonces no voy a cuadrar el balance general. Y en su actividad tienen que tener mucho cuidado porque ustedes van a determinar el estado de resultados y van a sacar su utilidad neta que después la van a agrupar aquí en el balance. Si no les llega a cuadrar, entonces puede ser que fue, primero, porque puede ser cualquier error del balance o puede ser el error justamente del estado de resultados. Entonces, pues hay que volver a revisar las cifras. Bien, voy a entrar rápidamente a un ejemplo antes de pasar a explicar su tarea. Este ejemplo ya está hecho y es básicamente el proceso que se debe de seguir en, en la contabilidad, es el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable? Pues es desde que reflejamos una operación hasta que se elaboran los estados financieros. Y entonces todo esto, ustedes ya lo vimos, por eso ya está resuelto para ahorrar tiempo y enfocarnos en sus actividades que tienen que entregar. Entonces voy a compartir con ustedes este ejemplo y hagan de cuenta que esta es su tarea. Esta es su tarea. Entonces, lo primero que hay que hacer, aquí tenemos las operaciones. En las operaciones, ¿cuáles fueron? Ah, pues se dio la aportación de socios, la compra de materia prima, eh, se compró materia prima a crédito, compra de maquinaria, compra de terreno, se pagan 5 proveedores, ventas de contado, el costo de ventas, los gastos de administración y los intereses cobrados. Entonces, lo primerito que hay que hacer son los asientos. Esto ya viene hecho en su tarea, pero entonces la primera parte es hacer los asientos, ¿no? Y entonces aquí tenemos aportación de socios eh, por 50. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el debe y el haber. El debe, que son los cargos, y el haber, que son los abonos. Entonces, en el primer caso, aportación de socios, yo voy a cargar a bancos 100 y voy a abonar a capital social, a capital social. Entonces, aquí tengo mi cargo y tengo mi abono de 100 y 100. Ese sería el primer asiento. En el segundo asiento, nada más vamos a hacer dos, pero se hacen todos, se hacen los 10. Esto ya está hecho en su tarea, repito, y esto nosotros lo vimos en la ecuación contable. Vimos los asientos y de los asientos los pasábamos a las cuentas T. Entonces, nada más estamos recordando lo que ya han hecho ustedes en sus actividades. Compra de materia prima de contado. Ah, entonces, aquí voy a tener mi inventario, voy a cargar, ¿cuánto me dice? Compra de materia prima de contado 10. Voy a cargar 10 al inventario y voy a abonar 10 a bancos, porque lo estoy pagando de contado. Y entonces aquí tengo cargo a inventario con abono a bancos, tengo el cargo y el abono, y lo mismo haría para las 10. Y de aquí, por ejemplo, de aquí saco mis cuentas T. Entonces tengo un cargo en bancos por 100, este sería mi primer asiento, un cargo a bancos por 100 con abono a capital contable. Con abono a capital contable. Entonces, de este asiento hago mi cuenta T. En el segundo tengo un cargo inventario por 10. Aquí está mi cargo inventario por 10 y lo estoy sacando con un abono a bancos. Lo estoy sacando de la cuenta de bancos. Y entonces hago todos los asientos y los voy pasando a las cuentas T. Y compro materia prima crédito, que sería el siguiente, y entonces compro materia prima crédito, como es a crédito, sería con los proveedores, entonces cargo inventario con abono a proveedores
y luego compra de maquinaria por 40 con un crédito. Este sería el siguiente que ya está hecho con un crédito bancario, y luego también compro terrenos, también con un crédito bancario. Entonces aquí está el siguiente asiento, pero primero se hacen en estos asientos. Este es el libro de diario. Se hacen aquí, de aquí se traspasan a las cuentas T, y entonces aquí tengo todos estos, ya están aquí hechos en las cuentas T. Ahora, ya que tengo las cuentas T, lo que ustedes hicieron en la actividad 3 es pasar estas cuentas T directamente, sacaban los saldos, sacaban todos los cargos, todos los abonos, sacaban la suma de los cargos, la suma de los abonos y un saldo. Y de estos saldos, de cada saldo de esta cuenta, lo pasaban directamente al balance general y elaboraban el balance general y el estado de resultados. Eso lo hicieron en su tarea 3. Es lo mismo hasta aquí. Nada más que ahora sí van a hacer el balance general y el estado de resultados. Nada más que ahora tienen que hacer una balanza de comprobación. Esta es la balanza de comprobación. Entonces, en su tarea ya vienen los asientos, ya vienen las cuentas T y ya viene la balanza de comprobación. Nada más que viene hecha hasta esta parte, que es la mitad. Y entonces, ¿qué van a hacer? De estas cuentas T, por ejemplo, van a poner todas estas cuentas en su balanza que ya están. Algo muy importante, tienen que ir en orden. Si se fijan, aquí está bancos de inventario, que es mi activo circulante. Luego tengo terrenos y maquinarias, que es mi activo fijo. Luego tengo las cuentas de pasivo, proveedores y préstamos bancarios. Luego tengo las cuentas de capital. Entonces tengo activo, pasivo y capital. Y abajo vienen las cuentas del estado de resultados en orden: venta, costos, gastos e intereses cobrados. Entonces, la balanza de comprobación se tiene que poner en orden: activo, pasivo y capital, y después el estado de resultados. Y aquí voy a tomar mi suma de cargos y mi suma de abonos. No voy a tomar los saldos, por eso voy a comprobar. Entonces, ¿cuánto fue mi suma de cargos de banco? 155. Aquí están. Estos 155 salieron de aquí. Y luego mis abonos fueron 25. Salieron de aquí. Es decir, voy a sacar subtotales, mi suma de cargos y mi suma de abonos. Y para el inventario, igual, tengo aquí que mis abonos, mis cargos suman 35, aquí están 35, mis abonos suman 20. No estoy tomando el saldo, estoy tomando solamente las sumas de los cargos y las sumas de los abonos. Y después, las que pasan directo, por ejemplo, terrenos y maquinaria, pues pasan directo, nada más tengo cargos. En proveedores tengo cargos y abonos. Aquí tengo mi cargo de 5, mi abono de 25, que salen de aquí, antes del saldo. Y pasan directo préstamo bancario, capital social, ventas, costos de ventas, gastos de administración e intereses. Donde nada más tengo cargo, pongo el puro cargo. Donde nada más tengo abono, pongo el puro abono. Y donde tengo totales, pues tomo los totales, como es el caso de bancos, como es el caso de inventario y como es el caso de proveedores, por ejemplo. Nada más estos tres. Entonces aquí tengo bancos, aquí tengo el inventario y aquí tengo mi cuenta de proveedores, que son las que tienen cargo y abono. Es decir, tienen un total de cargos y un total de abonos, o la suma de cargos o la suma de abonos. Y entonces, ya en la siguiente columna, entonces sí voy a sacar aquí en la balanza, ya voy a sacar el total. Entonces, en su tarea, hagan de cuenta que les dan estos asientos. Ya vienen hecho, vienen las operaciones, perdón. Los conceptos son las operaciones, y ya viene hecho también los asientos. Aquí yo ya tengo mis asientos, el debe y el haber. Ya vienen hechos también las cuentas T. De las cuentas T ya vienen traspasadas a la balanza de comprobación, pero nada más tienen esta parte. Y ahora ustedes tienen que sacar los saldos. Pues entonces, en las cuentas de naturaleza deudora, pues sería
los cargos menos los abonos. Serían los cargos menos los abonos. Y donde no tengo, pues pasa directo, ¿no? 10 menos 0, 40 menos 0. Y entonces, estos, apenas saqué las cuentas de activo, mi saldo deudor es el mismo de la cuenta de bancos. Aquí está mi saldo deudor de la cuenta de bancos. Aquí está mi saldo deudor de la cuenta de inventario 15, que aquí está. Terrenos y maquinaria, pues pasan directo. Y en el caso del pasivo, entonces es de naturaleza acreedora. Entonces serían los abonos menos los cargos y me va a dar 20. Y aquí están los 20 de proveedores. Es decir, estos saldos deben de coincidir con los saldos de las cuentas. Acuérdense, primero puse la suma de los cargos. Aquí, por ejemplo, el inventario, puse primero el 35, que es la suma de los cargos, la suma de los abonos, y aquí en las cuentas T sí estoy saldando mi cuenta, pero en la balanza estoy poniendo puros saldos, perdón, pura suma de cargos y puros abonos. Y ya después voy a sacar los saldos y esos saldos pues van a corresponder con los saldos de las cuentas T. Y entonces, pues ya lo hago directo, las que pasan directo. Y aquí está, ¿no? Aquí ya son los saldos, que es la diferencia entre cargos y abonos, con su respectiva naturaleza, si es saldo deudor en el caso del activo, y de los costos, y saldo acreedor en el caso del pasivo capital y de ventas y de ingresos. Y si se fijan, me cuadra mi suma de los cargos y de los abonos, suma, mis saldos también suman, y entonces como si suman, estoy comprobando que efectivamente todos mis cargos y todos mis abonos son correctos. Y ahora ya puedo elaborar los estados financieros. Aquí en las cuentas T, normalmente nosotros de las cuentas T, en la tarea 3, ustedes hacían los estados financieros. Si estaban bien sus cargos y sus abonos, el balance les cuadraba. Entonces no, era, no saltamos este paso, pero la balanza de comprobación justamente es sacar esos saldos de las cuentas T y ver que efectivamente cuadre. Por eso estamos comprobando que los cargos y los abonos son correctos. Y entonces ya de aquí voy a empezar a elaborar los estados financieros con estos saldos. Y entonces aquí, por ejemplo, de la cuenta de banco, 130, lo voy a poner en mi balance 130. El inventario que vale 15, pongo aquí el inventario, 15, la suma de los dos es el circulante, 145. Los terrenos son 10 y la maquinaria son 40, suma mi activo fijo 50 y el activo total suma 195. En el pasivo, tengo proveedores de 20, préstamos bancarios de 50, aquí los pongo, suma mi pasivo 70, y en el capital social o en el capital contable suma 100. Me falta la utilidad del ejercicio, que es la que voy a sacar del estado de resultados. Entonces, la utilidad del estado de resultados la pongo y saco mi total de capital, que serían 125 más los 70 del pasivo, llego a 195. ¿Qué quiere decir? Que mi pasivo y capital suma el pasivo y suma el capital. Y entonces ya tengo mis ventas, ya tengo mi balance general. Ahora voy a sacar el estado de resultados. Aquí tengo mis ventas que son 50, pongo mis ventas 50, tengo mi costo de ventas que es de 20, y entonces sigo la estructura del estado de resultados. Ventas menos costo de ventas igual a la utilidad bruta. Los gastos de administración son de 10, la utilidad bruta menos los gastos de administración, voy a llegar a la utilidad de operación, y tengo intereses cobrados de 5. Como son intereses cobrados, los voy a sumar. Entonces, ventas menos costo de ventas, 50 menos 20 igual a 30, menos 10 de gastos igual a 20. Tengo 5 de intereses cobrados, mi utilidad neta es de 25, que fue la que puse aquí.
Y de aquí ya estoy cuadrando mi balance general. Eso es lo que tienen que hacer en su tarea. Entonces, les van a dar las operaciones. Primer paso, hacer los asientos, ya vienen hechos. Segundo paso, hacer las cuentas T, ya vienen hechas. Tercer paso, hacer la balanza de comprobación. En la balanza de comprobación les van a dar nada más los puros movimientos. Vienen algunos ajustes y ustedes tienen que sacar los saldos. Ya que saquen los saldos de la balanza de comprobación, van a sacar el balance general. Con estos saldos arman las cuentas de balance general. Con estos saldos van a elaborar el estado de resultados, ya poniendo la estructura, ventas menos costos de ventas igual a la utilidad bruta, menos gastos igual a la utilidad de operación, más intereses igual a la utilidad neta, y esta utilidad neta la van a registrar en el balance general. Esta es la estructura, es el proceso contable desde las operaciones hasta que tenemos los estados financieros ya realizados. Esto mismo lo van a hacer para su tarea, nada más que ya están hechos los asientos, ya están hechas las cuentas T y la mitad de la balanza de comprobación. Ustedes tienen que sacar los saldos de la balanza de comprobación y tienen que hacer el balance general y el estado de resultados. Bien, no tengo alumnos conectados y ya son 6:45, me va a sacar ya. Entonces voy a cerrar esta sesión y voy a abrir la otra parte, la segunda parte de la sesión. Y voy a detener la grabación.